Bienvenidos. Hoy nos adentramos en una sucesión de altísimo riesgo, una de esas historias donde las últimas palabras de un padre acaban sellando el destino de todo un reino. Es la crónica fascinante de cómo Salomón aseguró su trono. Una historia de política, de piedad y, sobre todo, de poder. Aquí cada decisión tiene consecuencias, de vida o muerte. Y todo empieza aquí, con estas dramáticas últimas palabras del rey David a su hijo Salomón. Ojo, porque no son solo el consejo de un padre, son el traspaso de un reino entero y una advertencia muy clara de los desafíos que están por venir. Vamos a meternos de lleno en esto porque el mandato final que David le da a su hijo tiene mucha miga. Es súper complejo y se divide en dos partes pero que muy diferentes. A ver, por un lado, tenemos la instrucción, digamos, pública, ese llamamiento a obedecer las leyes de Dios para asegurar el éxito espiritual y la continuidad de su familia en el trono. Pero por otro lado, David le entrega a Salomón una lista privada que es prácticamente una vendetta política, llena de cuentas pendientes que tiene que saldar. Y la lista es increíblemente específica, ¿eh? Primero, David ordena saldar cuentas con Joab, su general, que fue desleal y derramó sangre en tiempos de paz. Segundo, quiere que se recompense a los hijos de Barzilai por su lealtad, que fue inquebrantable. Y por último, le exige a Salomón que se asegure de que Simeí, el hombre que le maldijo, no muera tranquilamente en su cama. Bueno, pues con David ya fallecido, el primer desafío al trono de Salomón no tarda nada en llegar. Y viene, como no, de su propia familia, de su hermano Adonías. La cosa es que Adonías se acerca a Batseba, la madre de Salomón, para pedirle un favor. Y es muy interesante cómo empieza, porque reconoce que el reino le fue entregado a Salomón por voluntad de Jehová. A primera vista parece un gesto de sumisión total, ¿verdad? Pero, ¿cuál es esa petición? Adonías pide nada más y nada menos que le den por esposa a Abisac, la última acompañante del rey David. Y claro, aquí es donde salta la pregunta clave. ¿Es una petición inocente? ¿Un asunto del corazón? ¿O se esconde algo más? Para entender la gravedad del asunto, necesitamos este contexto. En aquella cultura, tomar a una de las concubinas del rey anterior no era para nada un asunto romántico, era un acto puramente político. Una forma de decir, el legítimo sucesor soy yo. Salomón, por supuesto, lo capta al instante. Su reacción es fulminante y deja claro que no ve la petición como un deseo personal, sino como una traición en toda regla, un intento de usurpar el trono. Y la sentencia para Adonías es inmediata: la muerte. Así que la lección que se extrae aquí es muy clara. Es fundamental saber leer entre líneas, discernir el motivo real detrás de las acciones de alguien. Una petición que suena inofensiva puede ser, en el fondo, una amenaza velada. Pasemos ahora al siguiente desafío. Había que ocuparse de Joab, el comandante del ejército, un tipo poderosísimo, pero también traicionero, sobre el que David ya le había advertido a Salomón. Es que el historial de Joab era largo y, desde luego, sangriento. Había asesinado a Abner y a Amasa a traición en tiempos de paz. Y encima, más recientemente, había apoyado a Adonías en su intento de hacerse con el trono. Su lealtad era, por decirlo suavemente, muy cuestionable. Claro, al oír que el plan de Adonías ha fracasado, Joab sabe perfectamente que él es el siguiente en la lista. En un acto de pura desesperación, corre al lugar más sagrado, al tabernáculo, y se agarra los cuernos del altar, buscando asilo divino para escapar de su juicio. Y eso ilustra de forma brillante un principio clave. No se puede usar la espiritualidad o un lugar santo como si fuera un escudo para evitar las consecuencias de las malas acciones del pasado. La respuesta de Salomón es implacable. Ordena que la justicia se cumpla allí mismo, en el altar. Con esta acción no solo está cumpliendo el mandato de su padre, sino que también está limpiando simbólicamente a su familia de la culpa por toda la sangre inocente que Joab había derramado. Y llegamos al último nombre de la lista de David, Simeí. En este caso, Salomón no actúa de inmediato. Al contrario, lo que hace es diseñar una prueba directa de obediencia para el hombre que había maldecido a su padre. Las condiciones que le impone son cristalinas. Salomón le ordena a Simeí construirse una casa en Jerusalén y vivir allí. Le prohíbe, pero tajantemente, salir de la ciudad, bajo cualquier circunstancia. Y le advierte: el día que cruces el valle de Cedrón, ese día mueres. Y Simeí cumple. Durante 3 largos años vive tranquilamente bajo estas condiciones. Parece que la prueba está funcionando, que ha aceptado su destino y que todo está en orden. Pero, después de 3 años, comete un error fatal. Se le escapan 2 esclavos, y él, sin pensárselo 2 veces, ensilla su asno y sale de Jerusalén para ir a buscarlos. Acaba de romper el juramento que le hizo al rey.
La lección aquí es muy potente. La fidelidad no es algo que se demuestra en un momento puntual, sino a lo largo del tiempo. Un solo acto de desobediencia, incluso después de años de cumplimiento, puede echarlo todo por tierra. La obediencia tiene que ser constante. Con todos los rivales eliminados y las viejas deudas saldadas, Salomón por fin puede dedicarse a consolidar su nueva administración. La reorganización del poder es absoluta. Todos los elementos desleales son reemplazados. Joab, el comandante del ejército, es sustituido por el leal Benaíes, y el sacerdote Abiatar, que había apoyado a Adonías, es reemplazado por Sadoc. Limpieza total. Y esta frase del texto lo resume a la perfección. A través de estas acciones, que fueron calculadas, rápidas y, seamos sinceros, a menudo brutales, Salomón eliminó todas las amenazas internas y aseguró su control total sobre el trono de Israel. Lo que nos deja con una pregunta final. Para la reflexión, ¿fueron las acciones de Salomón actos de justicia divina, cumpliendo la voluntad de Dios y de su padre? ¿O fue más bien una astuta y despiadada limpieza política para consolidar su poder? La línea que separa la piedad y la política a menudo es muy borrosa, y esta historia nos obliga a plantearnos dónde la trazaríamos.